Hola, bienvenidos a otro emocionante episodio de Tech Talk, el espacio donde se analizan las tendencias tecnológicas y los desafíos más importantes de la actualidad. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como Tech Talk para enterarse de todo lo nuevo en tecnología. También no olviden seguirnos a través de GM7 Digital para más contenido en Facebook, Instagram y TikTok. Síganos y únanse a esta conversación. Descubre una nueva forma de conectarte con el mundo a través de nuestra aplicación, página web y redes sociales. Disfruta de una amplia variedad de géneros, desde series y películas hasta programas culturales e informativos. Participa en concursos y disfruta de funciones interactivas que te harán sentir parte de la comunidad. Mantente al día con las últimas noticias, entretenimiento y tendencias en la palma de tu mano. Descarga nuestra aplicación. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ni un solo momento. Conéctate y vive la experiencia al máximo. No te conformes con menos. Elige GM7 Digital. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema crucial para nuestro país y el mundo. La crisis energética. Para ello tengo el honor de contar con un experto de primer nivel. Nos acompaña el PhD Javier Serrano, quien es profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, un referente en temas energéticos desde la academia. Javier es doctor dentro del programa de doctorado en Ingeniería y Producción Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Es magíster universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible en la especialidad de Eficiencia Energética de la Universidad Politécnica de Valencia. También es ingeniero electrónico por la Universidad Politécnica Salesiana. Javier, bienvenido y te agradezco de antemano por aceptar esta entrevista en nuestro programa Tech Talk. Hola Jairo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a todos los que nos ven y nos escuchan por redes sociales. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Javier, nuevamente agradezco por la presencia en este programa y tratar un tema bastante neurálgico que vive en nuestro país. Pues Javier, sabemos que la crisis energética es un reto global, pero en nuestra región afronta desafíos más o únicos y relevantes, especialmente el Ecuador. ¿Qué puedes contarnos o qué puedes decirnos o qué consideras que son los principales factores que han contribuido a esta crisis energética en el país? Bueno, Jairo y amigos, la crisis pues tiene varias aristas, ¿no? Varias aristas. Podríamos comenzar, por ejemplo, que no han habido nuevos proyectos de generación en los últimos años, no han existido, no se han construido en los últimos años y tenemos una demanda de energía que es creciente, ¿no? Desde el 2013 al 2023, es decir, en un periodo de 10 años, la demanda de energía eléctrica ha crecido en un promedio 4.2% cada año y solamente del 2022 al 2023 creció a un ritmo de más o menos 9.5%. Sin embargo, como sabemos, ¿no es cierto?, esa demanda creciente de energía eléctrica hace que se requieran nuevas unidades de generación, nueva generación que logre cubrir esa demanda. En ese sentido, esa es una de las causas. Segundo, hemos tenido un estiaje prolongado, ¿no? Tenemos una época de muy poca lluvia que ha hecho de que nuestros ríos, ¿no? Tengan poca agua y pues la mayor parte de hidroeléctricas que tiene el Ecuador son centrales de pasada que les llamamos, ¿no? Eso quiere decir que generan con el agua que hay en el río, ¿no? No hay almacenamiento de agua, por lo tanto, pues producen menos potencia de la que tiene su potencia efectiva, ¿no? De la potencia efectiva que tiene, solamente generan una porción. Esto ha hecho de que también las centrales que sí tienen embalse, como pueden ser Masar y Paute, ¿no? Que son las dos principales. Recordemos que el embalse de Masar, digamos, es el más importante del país en términos de la generación eléctrica,
porque provee energía no solamente a la central de Masar, sino aguas abajo a Paute Molino, que se le conoce, y luego más abajo a Sopladora. Entonces, este estiaje prolongado ha hecho de que esos embalses se consuman, ¿sí? Y lleguemos a un punto en el cual pues ya no tenemos volumen de agua suficiente como para ir gestionando, ¿no? Esa energía, esa potencia, ¿no? Entregada para igualar a la demanda, lo cual ha provocado estos cortes, ¿no? Además de eso, hay que sumarle otro factor, que es que en el país tenemos un parque térmico, es decir, centrales que queman combustible para generar la potencia eléctrica, y resulta que un gran porcentaje de esta potencia no ha estado disponible. Bueno, eso ya quedó en evidencia a finales del año anterior, en octubre del año anterior, y que no se ha logrado todavía poner operativos, ¿no? Entonces, yo creo que adicional a esto podemos sumarle un factor, que es que tenemos una evidencia de que hay una gran dependencia del Estado para la implementación de nuevos proyectos, ¿no? Entonces dependemos de que haya dinero, ¿no? disponible eh, para generar nuevos proyectos, y dependemos realmente del Estado, y eso, cuando no hay dinero, ¿no? en el presupuesto general del Estado, genera un problema. Eso podría ser un diagnóstico rápido, amigos, de lo que ha acontecido en el Ecuador. Un buen resumen, Javier, que nos hace sobre el tema de la crisis energética en el país, pero a lo mejor tú tienes algunos datos, como por ejemplo, cuánto es lo que necesitamos para poder igualarnos y poder hacer que el consumo en realidad esté satisfecho por la generación, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de hidroeléctricas, en el caso de parques térmicos, cuánto se está produciendo en el país, cuánto hace falta para llegar a cubrir esa demanda que se tiene, y al mismo tiempo, pues, en el caso del parque térmico, qué porcentaje del parque térmico está siendo utilizado, más bien está produciendo energía eléctrica en este momento, porque serían elementos que el público necesitaría también conocer, ¿no? Porque en este momento se está comprando, o quizás ya Colombia ya no nos va a vender de lo que se conoce energía, porque ellos también tienen un estiaje. Entonces creo que se puede acrecentar más aún esa brecha que existe para poder cubrir la demanda, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, en temas de potencia instalada, el Ecuador suma un poco más de 9.000 megavatios, ¿sí? Aquí sumamos todas las instalaciones, ¿no? capaces de generar energía eléctrica, pero hay que tener en cuenta que no toda esta capacidad está conectada al sistema nacional interconectado, que se llama, ¿sí? Sino que hay muchas de estas instalaciones, muchas de estas centrales térmicas están en la parte norte del país, que alimentan básicamente al sector petrolero, ¿no? En los campos petroleros. Entonces, si sacamos a esas, ¿no? Esa potencia instalada que no abastece al Sistema Nacional Interconectado, que es en donde todos estamos eh, eh, alimentados, ¿no? De energía eléctrica, hablamos en el Ecuador continental, nos quedan más o menos unos 7.700 megavatios de potencia instalada, contando también con las interconexiones con Colombia y con Perú. Con Perú tenemos unos 110 megavatios y con Colombia alrededor de 500 megavatios. Sin embargo, se ha estado transaccionando hasta un máximo de 450 megavatios por la una línea, ¿no? de transmisión. Sumado todo eso, suma eso. Entonces, ¿cuánto tenemos de hidroeléctrica? Más o menos unos 5.200 megavatios y unos 2.200 megavatios térmicos conectados a el Sistema Nacional Interconectado. Eso es básicamente lo que tenemos. Hoy en día, pues, si bien tenemos unos 5.200 megavatios, en esta crisis hemos estado generando solamente una fracción de esa potencia en el país, ¿no? Llegando, por ejemplo, podríamos decir hasta unos 2.000 megavatios en estos días con hidroeléctrica, ¿sí? Y el resto con térmica, ¿sí? Llegamos, por ejemplo, el día de ayer hasta unos 3.500 megavatios de producción total, con unos 2.000 en hidroeléctrica. Por lo tanto, casi estamos hablando de un poco más de 1.000, ¿sí? 1.200 con térmica.
de un total en teóricos de 2.200. Te cuento que esto ha mejorado incluso con respecto a la semana anterior. La semana anterior veíamos que estábamos generando con térmicas alrededor de unos 700 megavatios. Entonces el gobierno ha incorporado a esta semana, parece que algunos megavatios más, ¿no? Entonces ha mejorado un poco el tema térmico, falta mucho por hacer y pues esa básicamente es la situación, ¿no? No alcanzamos a cubrir la demanda y la capacidad térmica no está completa, aún así falta mucho, ¿no? Lamentablemente, pues esto ha acontecido y pues necesitamos, por la urgencia del caso, incorporar o recuperar, más bien diría yo, poner operativas esas plantas térmicas que están todavía con problemas. Entonces se entiende pues que el parque térmico es de gran importancia, ¿no? Y como tú manifiestas, pues se requeriría ponerlo en producción y eso se debe a que a lo mejor no hubo mantenimiento previo de ese parque térmico para tenerlo listo en los momentos en los que se requiera, ¿no? Entonces, en Correcto. este sentido, ¿tú qué crees que se debería hacer en cuanto a las políticas energéticas actuales? Es decir, ¿están alineadas las políticas con las necesidades de desarrollo y sostenibilidad que el país requiere o se deberían modificar? Porque recordemos que a inicios de año ya se aprobó una ley que decía la ley no más apagones, pero ahora se pretende también aprobar una nueva ley. Entonces, ¿quiere decir que las políticas están ajustándose a los requerimientos del país o aún no, o falta mucho en este sentido? Mira, Jairo, hoy en día estamos hablando de que tenemos una situación muy compleja, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos para cubrir nuestras necesidades. Lo que tú me hablas de las necesidades del desarrollo, de sostenibilidad del país, pues en el tema de sostenibilidad recuerda que hay que considerar tres aspectos fundamentales, ¿no? Que es el aspecto ambiental, el aspecto económico y el aspecto social, ¿sí? Entonces, algo, ¿no es cierto? Algún proceso, proyectos, etcétera. Si hablamos de energía, la sostenibilidad debe abarcar estos tres pilares fundamentales de la sostenibilidad. En nuestro contexto actual es complicado, ¿no? Hablar de sostenibilidad. El gobierno actual tiene que tapar los huecos existentes, ¿no? De todo lo que no se ha hecho en algunos años. Te pongo un ejemplo, es como ir en un barco. Imagínate que nuestro país es un barco y queremos ponerle bonito a nuestro barco, que sea sostenible, que sea autosustentable, que no dependamos de tierra, ¿no? De que nos manden productos, de que tengamos un espacio, ¿no es cierto?, agradable para estar. Sin embargo, tiene huecos y nos vamos a hundir, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tapar esos huecos, ¿sí? Y luego, una vez tapados los huecos, podemos pensar en ponerle bonito y hacer todo lo que hacemos. Entonces, acá básicamente es lo mismo, ¿no? Yo te podría responder qué deberíamos hacer tal vez para tener un sistema energético y eléctrico más sostenible. Por ejemplo, en la parte ambiental, una vez que solucionemos esto, lamentablemente con térmicas, porque es lo más urgente que podemos hacer, sin embargo, hay una contraposición, ¿no? Generamos con energía térmica quemando combustibles fósiles, estamos yéndonos en contra, ¿no? De la parte ambiental. Sin embargo, ya una vez solucionado esto, que confío en que así se lo hará en los próximos meses o el próximo año, diría yo, tenemos que trabajar en tecnologías de generación eléctrica no emisoras de carbono, es decir, que no quemen combustibles fósiles básicamente, que tengan un bajo impacto ambiental, que tenemos que hablar mucho de eficiencia energética. Yo creo que en el país esto todavía lo tenemos muy poco desarrollado. Todos podríamos ayudar y colaborar con ciertas prácticas no eficientes, comenzando desde la industria, que es el mayor consumidor de energía eléctrica en este país. En el campo económico, yo considero, ¿no?, de que necesitamos un mercado eléctrico más dinámico, ¿no?, que involucre actores públicos y privados, ¿no es cierto?, que cubra los costos de operación, mantenimiento, depreciación de los elementos para que estas empresas puedan ser eh, eh, solventes y poder invertir en nuevos proyectos luego, ¿no?, que no dependamos del presupuesto general del Estado, sino que las empresas, así sean públicas, ¿no es cierto?, no importa, tengan esa solvencia para saber o conocer cuándo deben hacer una nueva inversión. Hoy en día, pues no lo pueden hacer, así tengan la intención, porque el gobierno lamentablemente no tiene dinero. Yo pienso que hay que repensar el sistema regulatorio del sistema eléctrico para que preste unos beneficios reales, ¿no es cierto?, tanto para las empresas eléctricas como para el consumidor, para no tener problemas. En el área social, yo pienso que
podría ser de gran beneficio, ¿no es cierto?, para el país y para el empleo, pues invertir en estos nuevos proyectos de generación. Yo estimo que con unos 8.000 millones de dólares podríamos cubrir las necesidades actuales y de pronto futuras, aquí hablando de unos 5 años, ¿sí? Por lo tanto, habrá una generación de empleo muy interesante. Podríamos ya, imagínate, con nuevos proyectos que ingresen, tener la seguridad de que vamos a tener electricidad para generar cualquier eh, otra área, ¿no? No solamente energética, sino comercial, industrial, ¿no es cierto?, de turismo, etcétera. Y eso va a traer mucha confianza para el país. Entonces, asegurar el suministro de electricidad a largo plazo va a posibilitar algo más, ¿no? Que es muy importante, una transición hacia la electrificación de los sectores. Esto es muy importante hoy en día porque una matriz eléctrica que tenga una producción limpia va a significar que el sector de la energía se descarbonice, ¿no es cierto? Y esto ayuda al medio ambiente. Entonces, todo el mundo está en esa línea, ¿no? Electrificar sectores para descarbonizar el sector de la energía. Y, por ejemplo, algunos sectores están migrando hacia la electrificación, tal es el caso del transporte, vehículos eléctricos. Imagínate lo que ha pasado hoy en el país, en donde no tenemos energía, muchos cortes. ¿Quién va a pensar en invertir en un vehículo eléctrico, no? Entonces, esto se vuelve complejo. Estamos retrasando nuestra transición energética hacia la electrificación y esto obviamente es un lamentable retraso con respecto a otros países, inclusive de nuestra región, ¿no? Eso, amigo. Muy importante, Javier, lo que mencionas, pues efectivamente llegar a esa sostenibilidad energética en el Ecuador implicaría poder diversificar la matriz energética, es decir, depender ya no, bueno, el Ecuador tiene un gran potencial en energía hidroeléctrica, pero también creo que se debería potenciar otros sistemas, como por ejemplo los sistemas renovables como la energía solar, la energía eólica, quizás la energía geotérmica, ya que el país podría tener quizás, tú como el técnico conoces, también potencial en el desarrollo de este tipo de energías, pero bien manifiestas tú que para ello se requeriría el desarrollo de infraestructura y también financiamiento para ese tipo de infraestructuras y de generación. Y el aspecto económico es otro elemento crucial, pienso yo, pues que pues para tener una autosuficiencia energética se requiere también una inversión significativa por parte del Estado y actores privados, quizás a lo mejor, como la Constitución así lo permite, también a través de alianzas público-privadas que permitan desarrollar este tema de la generación. Entonces, en resumen, creo que alcanzar esta autosuficiencia energética debe mejorar no solamente el marco regulatorio, sino también hacer que se vayan a promover estos proyectos de energía renovable. Pero ahora, Javier, en cuanto a las soluciones, porque en este momento estamos hablando quizás de soluciones más largas o de largo aliento, pero en cuanto a corto plazo, ¿qué medidas podemos tomar de inmediato para poder mitigar los efectos de la crisis energética? Por ejemplo, ¿qué opinas de poder ya llegar a tener un parque térmico operativo con la capacidad casi o con la totalidad de la capacidad que tiene en este momento? Porque esto ayudaría a lo mejor a evitar que diariamente se pierdan 92 millones de dólares por corte de energía en el sistema productivo del país. Así es. Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo en tu análisis. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Mira, a cortísimo plazo, y tengo que decirlo también, si bien se han visto esfuerzos, ¿no?, por la contratación de energía térmica, por rehabilitar el parque termoeléctrico del país y que se evidencia también. O sea, hay que reconocer, ¿no?, lo que realmente sí se ha hecho, pero también hay que criticar lo que no se ha hecho. Yo creo que desde el gobierno falta, ¿no es cierto?, una comunicación estratégica con lo que está pasando. Yo creo que se pudo ya desde el inicio, tal vez del gobierno, porque se sabía y se conocía que íbamos a tener problemas, trabajar en campañas muy agresivas de eficiencia energética a nivel industrial, ¿sí?, con sistemas de gestión de energía, y comenzar con las industrias más grandes, ¿no es cierto?, con los incentivos del caso, en el sector comercial también. El sector industrial consume el 40,5% de la energía eléctrica,
el sector doméstico, el sector residencial consume el 29% de la energía y el sector comercial el 27% de la energía. Básicamente son los tres consumidores de energía eléctrica que tenemos en el país. Entonces, tienen un peso considerable, ¿no? El sector del residencial pues tiene muchísimo peso y el común de las personas pues no conoce de estrategias de eficiencia energética que podríamos aplicar, ¿no? El otro día hacíamos un cálculo y decíamos, si cada uno en su hogar en el Ecuador tiene encendido un televisor en hora pico, que son de 7 de la noche a 9 de la noche, está consumiendo unos 100 vatios y eso multiplicado por el número de hogares que hay, resulta que son 400 megavatios, ¿no? Son cuatro de estas barcazas que les llaman, que no son barcazas, realmente son buques de generación de estos turcos, ¿no? Y es mucha energía. Podríamos trabajar sobre esa conciencia. Yo creo que en eso nos ha quedado debiendo el gobierno, además de transparentar también la gestión que se está haciendo y que dicen estar haciendo, ¿no? Yo creo que ahí ponemos también la responsabilidad en el ciudadano, pero conociendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo. Entonces ahí yo creo que creamos una conciencia, ¿no? Yo creo que ahí ha fallado. Por otro lado, a cortísimo plazo hay que poner operativas las centrales termoeléctricas que existen. Yo pienso que también es necesario reestructurar el sistema eléctrico, el sistema eh, digamos, el mercado eléctrico para que sea más dinámico, eficiente, con inversiones más ágiles, dándole la posibilidad también a los consumidores de producir su propia energía. Yo creo que hay como incentivar esto, si bien se han creado últimamente regulaciones, yo creo que se pueden mejorar. Esta es una forma de hacer más democrática la energía, ¿no? Yo pienso que también es importante que a corto plazo se vaya sincerando la tarifa, ¿no es cierto? Yo creo que las empresas eléctricas deben ser capaces por sí solas de generar nuevos proyectos, anticipándose a lo que va a pasar en el futuro. Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que acabemos con los subsidios para ciertos sectores que los requieren, ¿no? Pero sí hay que pensar si algunos sectores pueden pagar una tarifa real. Yo creo que hay grandes industrias que lo pueden hacer. Yo creo que también algunas personas y el sector comercial también lo pueden hacer, ¿no? O sea, al final hay que también ponerse la camiseta y no esperar que el Estado nos regale cosas, sino que también, pues, ponernos en ese plan. Además de eso, también hay que facilitar la generación distribuida en general, así como la generación distribuida para autoabastecimiento. Aquí yo creo que vale la pena indicar, Jairo, las dos opciones que tenemos, ¿no? Por un lado está la generación grande, que puede ser, como tú decías, con inversión pública, podría ser también con inversión privada, podría ser de inversión mixta, pero esto estamos hablando de de grandes centrales. Si son hidroeléctricas, pues tienen una construcción de 6 a 8 años, dependiendo la magnitud, ¿sí? Si son térmicas, un poco menos, ¿no es cierto? Por eso es la urgencia de aquello. Si son renovables, dependen, ¿no es cierto?, de qué tipo sean, pero son proyectos grandes que de pronto son complejos de manejar. Sin embargo, hay otra opción que es generar desde, básicamente desde el consumo, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos opciones. Tenemos la primera, que ciertas empresas o personas que quieran unirse, podríamos generar proyectos de generación. La regulación estaba planificada para que sea hasta de 10 megavatios. Hay que ver cómo quedan estas reformas a la ley que tú mencionabas, pero se podría trabajar en este tipo de situaciones, ¿no? Una generación distribuida. Y por otro lado, tenemos una generación distribuida para autoabastecimiento. Es importante que la gente conozca que la semana anterior se reformó una regulación facilitando los trámites para que cualquier consumidor que se conecte a una red eléctrica y pague, ¿no es cierto?, a una empresa eléctrica de manera formal, a esto se les llaman los consumidores que están regulados. Todos nosotros, ya sea en la casa o en nuestros comercios o en la industria, tienen la posibilidad de generar su propia energía, ¿sí? Y por lo tanto, tienen el chance de aportar con el país y además de eso, reducir el pago del consumo de energía eléctrica. Esto es muy importante, si bien los precios de la tarifa no permiten que la inversión se recupere a tan corto plazo, es importante saber que, por ejemplo, con energía solar fotovoltaica podríamos recuperar nuestra inversión en alrededor de 7 años, cuando un sistema de este tipo va a tener una vida útil de 20 a 25 años. Entonces, si es de pronto
algo atractivo, ¿no? No tanto tal vez desde el punto de vista económico, ¿no? De retorno de la inversión, si le preguntamos esto a un inversionista, pero yo creo que como responsabilidad social es importante, ¿no? Y además de esto es complementario a nuestras redes, ¿no es cierto?, hidráulicas. Esto es muy importante. Y además de eso, yo creo que también tenemos la opción de ya ir planificando, si bien ya están estudiados algunos sitios, pues hay que iniciar, ¿no es cierto?, la planificación para esos grandes proyectos eólicos, solares fotovoltaicos, geotérmicos, incluso de biomasa, ¿no? Para evitar depender demasiado del agua, que obviamente es poner, como dicen, ¿no? Los mayores, poner los huevos en la misma canasta no es lo más recomendable. Tenemos que diversificar. El país tiene mucho potencial hídrico todavía por explotar, aproximadamente unos 22.000 megavatios. Sin embargo, yo creo que hay que priorizar otros tipos de energía porque ya son alcanzables desde el punto de vista económico, ya están probados tecnológicamente y yo creo que lo mejor es esa diversificación. Y obviamente el parque térmico, como te decía, es necesario ahora y es urgente que al menos lo que hay y lo que exista esté operativo. Muy importante lo que indicas, Javier, pues efectivamente este gobierno o un próximo gobierno, porque ya estamos cerca de una elección, debería tomar medidas urgentes con respecto a lo que tú manifiestas, especialmente a recuperar ese parque térmico, porque de hecho los estiajes no solamente están ahora, sino van a estar en el futuro. Entonces necesita por lo menos recuperar el parque térmico y pienso que también de manera inmediata deberían ya empezar a trabajar en proyectos también de largo aliento y también obviamente la normativa para que exista esta autogeneración como tú manifiestas, porque en otros países este concepto se le conoce el de prosumidor, ¿no? El de productor-consumidor. Entonces ahí desde la energía solar producida en la casa se podría también aportar al sistema y de otras metodologías también. Hay grandes empresas que tienen sistemas de generación incluso que hasta les sobra y que podrían ellos aportar al sistema en estos momentos de crisis en el país, ¿no? Antes de continuar, vamos a dar paso a nuestros auspiciantes, entonces volvemos luego de un instante. Bienvenidos a Money Jeans, tu destino número 1, donde la moda se une con la comodidad. En Money Jeans tenemos una amplia selección de jeans para todos los gustos y estilos, desde los clásicos hasta los más modernos y atrevidos. Nuestros jeans se adaptan a todas las figuras y edades. Nuestro personal amable y experto está aquí para ayudarte a encontrar el par ideal que te haga sentir cómodo y a la moda. Visítanos en Azogues, en la calle Matobelle y Serrano Esquina, o por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Money Jeans, o por nuestro WhatsApp, el 098-371-5920. Money Jeans, el lugar donde la moda y la comodidad se encuentran. Dirijámonos allá, señor alcalde. Vamos. Estamos a 3.500 metros de altura. De aquí se obtiene la fuente de agua de la Junta Quino Yillacu. Es las alturas de Saguín, en la parroquia de Huapán. Se han implementado trabajos en esta organización social, en la captación y su conducción. Mejoramos la calidad de vida de nuestros habitantes. ¡Lo prometimos! ¡Lo cumplimos! Grupo Empresarial Multicompu, con la mejor calidad y tecnología en computadoras de escritorio, laptops, PC todo en uno, servidores, tablets, discos de almacenamiento y todo repuesto para su PC, impresoras láser, tinta continua, punto de venta en formato A4 y A3. Para los gamers, armamos la computadora según sus necesidades. Contamos con teclados, mouse, micrófonos, PlayStation y mandos de control. Adquiera consumible original para su impresora. Ofrecemos servicio técnico 100% garantizado. Visítenos en la ciudad de Azogues.
calle Ayacucho 201 y Azuay. Teléfonos 243-427 y 0998-287929. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Multicompu, a su servicio. Limproas, limpieza profesional Azogues. Nuestro equipo de trabajo realiza limpieza de viviendas, oficinas de trabajo, departamentos, lavado de alfombras, muebles e interior de vehículos. Somos excelencia, responsabilidad y buen servicio. Limproas, profesionales en la limpieza de su espacio. Descubre la mejor atención para tu salud visual con el Dr. Raúl Paredes. Con una destacada trayectoria como docente universitario y médico en prestigiosos hospitales de Guayaquil, el Dr. Raúl Paredes abre las puertas de su consultorio oftalmológico Visión Integral. En Visión Integral te ofrecemos un examen optométrico completo que incluye fondo de ojo, exploración del segmento anterior para descartar o diagnosticar patologías, valoración objetiva por retinoscopia y subjetiva del estado refractario del paciente para determinar el tratamiento y corrección adecuada. Valoramos el desarrollo visual en los niños, diagnosticamos o descartamos ambliopía y proporcionamos la corrección con lentes y terapia para su rehabilitación oportuna. Para consultas y citas, contáctanos al 263-3185 o al 095-919-6116. Estamos ubicados en Avenida Juan Bautista Cordero y Ayacucho. Visión Integral. Tu visión, nuestra misión. B&B, Odontología Especializada, tu centro odontológico de confianza. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde limpiezas y blanqueamientos hasta ortodoncia e implantes dentales. Nuestros dentistas altamente calificados utilizan la última tecnología para ofrecerte tratamientos efectivos y sin dolor. Ven y descubre la diferencia. Visítanos en Avenida Juan Bautista Cordero y Ayacucho o agenda tu cita al 096-268-9159, 096-221-2860, 098-765-7986. B&B. Transformamos tu sonrisa y mejoramos tu calidad de vida. Regresamos nuevamente con Javier, nuestro invitado, especialista y experto en energía. Javier, hace un momento tomamos las ideas de cómo mejorar a corto plazo la crisis energética. De hecho, siempre vamos, creo, a seguir teniendo cortes en los próximos años hasta que se logre alcanzar nuevamente un sistema que sea un poco más o que permita cubrir la demanda, ¿no? Porque la demanda va a ir creciendo año a año y necesitaremos cada vez más energía. Entonces, pensando ya en el mediano y largo plazo, ¿qué tipos de generación serían los más óptimos para el Ecuador? Considerando que, como tú manifiestas, el Ecuador todavía tiene un potencial hídrico bastante fuerte y había ya proyectos que no se desarrollaron de acuerdo a un plan energético que había hasta el 2030, si no estoy mal, en el que se habían planificado no solamente sistemas hídricos, sino también sistemas solares, geotérmicos, eólicos, pero que en realidad solamente quedaron en papel, digamos así, ¿no? Sí, correcto. Bueno, con respecto a qué sería lo más óptimo, ¿no?, para el país, yo pienso que la optimización en este caso tiene que ser visto como un problema que sea multidimensional, ¿no? En este caso tendría que ser social, considerar el tema social, ambiental, económico y por supuesto también el técnico, ¿no? Entonces es un problema realmente complejo de resolver que habría que analizar en ese contexto, ¿no? Yo pienso que es un muy buen tema de investigación, habría que ver, ¿no?,
qué variables se consideran, qué pesos le damos a cada una. Yo creo que es interesante. En todo caso, yo quiero enviar un mensaje de optimismo a mediano y largo plazo, si bien hoy hemos tocado fondo, ¿no? Yo creo que es muy difícil que podamos caer más bajo de lo que ya estamos. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad muy grande de mejorar, ¿sí? Luego de tomar esas correcciones, tal vez legales, regulatorias, estaremos, yo creo que en la capacidad de tener un mercado más dinámico en donde podamos tener actores públicos, actores privados, anticipando las necesidades que van a tener los consumidores. Vamos a tener tal vez consumidores que tengan la capacidad de producir su propia energía, de entregar energía a la red cuando se requiera, ¿sí? Esos consumidores, como bien tú lo dijiste, esos prosumidores, que tengan un mayor protagonismo y sea más democrático el acceso a la energía y podamos también aportar a nuestro país. Te voy a dar algunos datos que de pronto son interesantes que la gente conozca, ¿no? La solar fotovoltaica, yo pienso que debemos apostarle en ese sentido porque el gobierno no tendrá que hacer ninguna, prácticamente cero inversión en solar fotovoltaica porque podríamos dejar en manos de los consumidores que lo instalen y podrían haber, claro, tal vez grandes proyectos como este del Aromo que pueda ser implementado. Pero yo creo que en el país, sin problema, podríamos incorporar entre 1.000 y 2.000 megavatios de potencia en energía solar con costos que pueden ir, si hablamos de 1.000 megas, 800 millones de dólares, si hablamos de unos 2.000 megavatios, unos 1.500, 1.600 millones de dólares. Y es importante entender lo siguiente, ¿no? Mira, por ejemplo, si tú instalas tal vez en tu casa un sistema de paneles solares que no requieren batería, porque sería la idea inicial, sistemas conectados directamente a la red sin baterías, porque son más ecológicos, el sistema será muy posiblemente, bueno, es realmente más barato, entonces es más ecológico, más económico y se va a recuperar en menos tiempo esa inversión. Imagínate, instalas ese sistema, tú sales de tu casa en la mañana y ese sistema va a producir más energía cuando hay sol, porque esos sistemas entregan energía eléctrica solamente cuando hay sol. Y resulta que no hay nadie en la casa. Entonces, esa energía va a entrar a tu casa y no va a tener consumo interno, por lo tanto va a buscar la forma de salir, va a salir de tu casa y se va a ir a la empresa distribuidora y en algún otro lugar se consumirá donde se necesite. Si tenemos miles de estos sistemas, lo que va a hacer es que el sistema nacional requiera menos energía de las centrales. Por lo tanto, imagínate una época de sequía. Tenemos el embalse de Mazar y tenemos muchas plantas solares entregando energía eléctrica. Por lo tanto, no vamos a utilizar Mazar, no vamos a turbinar esa agua y el agua se va a quedar almacenada, ¿no? Es como tener un sistema complementario al hídrico que permita que los embalses permanezcan llenos y una vez sí, que llegue la noche, llegas a tu casa, enciendes las luces, la televisión y va a entrar energía, ¿no es cierto?, de la red hacia tu casa. Ahí la empresa te va a cambiar el medidor y el medidor de energía va a saber cuánta energía salió y cuánta energía entró, ¿sí? Al final se te hace la resta y te cobran la diferencia. Entonces eso es muy beneficioso, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer. Por otro lado tenemos la eólica tenemos estimados más o menos unos 1.500 megavatios que son técnicamente y económicamente aprovechables en el país, pero solamente instalando de 500 a 1.000 megavatios podríamos tener una inversión de 800 a 1.700 millones de dólares en eso, factibles. Podríamos tener geotérmica, hay varios estudios, ¿no?, que indican cuánto potencial geotérmico está, pero estará entre 1.000 y 2.000 megavatios, ¿no es cierto? Esta energía, estas plantas son un poco más caras, estaríamos hablando de unos 4.000 millones de dólares para instalar unos 1.000 megavatios, pero la idea es que estas puedan reemplazar las térmicas convencionales. Entonces, tendríamos centrales térmicas que no quemen combustibles fósiles y la ventaja de la geotérmica es que tienen factores de planta altísimos. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente pueden producir a su potencia máxima casi todo el tiempo, ¿no? Y finalmente, no quiero dejar de lado la biomasa. La biomasa tenemos mucho potencial, ¿no? Tenemos mucha producción agrícola, tenemos residuos que se pueden utilizar. Leí un estudio en el cual nos indicaba que la biomasa fácilmente podría generar unos 500 megavatios e incluso
estamos generando en Cuenca y en Quito con los rellenos sanitarios, es decir, estamos produciendo energía eléctrica con basura y eso extendiéndola a nivel país, tenemos un potencial muy grande. Yo creo que somos bendecidos en el Ecuador de tener tantos recursos, simplemente hay que aprovecharlos y yo creo que esto lo vamos a hacer con seguridad en los próximos años, estimado Jairo. Muy bueno el resumen que nos da sobre el potencial que tiene nuestro país en las diferentes fuentes de generación energética, especialmente en el tema solar, en el que pues, muchos países han apostado así, ¿no? en utilizar la generación en cada uno de sus domicilios para aportar al sistema y obviamente el poder luego consumir cuando se requiera del sistema interconectado. De hecho, en el Ecuador se produce, si no estoy mal, creo que entre el 80% de energía que viene de las fuentes hídricas. Entonces, de hecho, y con la falta de explotación del potencial hídrico que el país todavía tiene, con la falta de construcción de algunas centrales que estaban proyectadas ya, esto ha hecho que el país sea vulnerable pues, a las sequías. Entonces debería potenciarse también, como tú manifiestas, o dejar de depender tanto de estos sistemas y potenciar otros sistemas como los que tú indicaste, ¿no? De hecho, es lo que ha hecho Chile y Perú, ¿no? Seguir incrementando la producción hídrica, pero más que nada diversificar las fuentes como desde el lado de la energía solar y la energía eólica. Algo parecido ha hecho también Brasil, ¿no? Y también obviamente Brasil también ha abierto parcialmente el mercado al sector privado. Entonces, en resumen, Javier, esta transición debe ser o debe afrontarla, pienso yo, el Estado, porque es el que debe llevar la batuta de una manera bastante fuerte, es decir, hacer que no solamente a nivel de la regulación para la diversificación energética, sino también de una fuerte potenciación de trabajo en cuanto a hacer que estos proyectos de cualquier tipo de generación puedan ser implementados en el menor tiempo para poder hacer que a mediano plazo, 3, 4 años, a lo mejor ya se pueda tener algún tipo de autonomía de generación, algún tipo de dar respaldo, especialmente a la empresa, que es la que produce trabajo en el país. Sí, correcto. Totalmente, amigo, estoy de acuerdo contigo. El papel del Estado es fundamental para crear las condiciones para que esto se dé. Sí, yo pienso que es muy importante que miremos, ¿no es cierto?, al sector privado hoy en día para que ayude, ¿no?, en esta situación. Correcto, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, Javier, tú eres un investigador en el área energética y tienes mucha experiencia y muchos artículos escritos en el mismo sentido. ¿Qué papel juega la investigación en la búsqueda de soluciones a este tipo de crisis? ¿Qué puede aportar la investigación desde la academia, desde las universidades? ¿Qué se puede hacer? Bueno, muchísimo, ¿no, Jairo? Yo de lo que he visto, ¿no? Tanto aquí y fuera del país, y he tenido la oportunidad de participar desde la investigación, podríamos validar, por ejemplo, las tecnologías que existen hoy, que son más sostenibles, más limpias, no emisoras de carbono. Podemos hacer nuevas propuestas tecnológicas para generar, por ejemplo, energía eléctrica y cómo usarla de manera más eficiente, cómo gestionarla, ¿no? Estamos hablando de eficiencia energética. Algo muy interesante es el tema de las comunidades energéticas autónomas. Podríamos pensarle, por ejemplo, a ciertas áreas geográficas, cómo hacer que no dependan de otras. Perdón, si en el Ecuador tuviéramos varias áreas, podríamos hablar de comunidades energéticas autónomas que obtengan la energía de los recursos propios que tienen cada uno, ¿no? De pronto podríamos ciertas zonas autónomas ayudar a otras, ¿no? También podríamos hablar de proponer un nuevo mercado eléctrico. Esto no quiere decir privatizar, sino más bien incluso un mercado con una mayoría, ¿no?, de proporción del sector mismo público, pero acercándonos ya a los costos reales, podríamos, por ejemplo, desarrollar sistemas de simulación de cómo se va a comportar el mercado, ¿sí? De tal forma que podamos ver cómo van a evolucionar los precios. Sería no deseable, por ejemplo, que tengamos un mercado con precios muy caros, ¿no? Si de pronto decimos cubrimos costos, pero podrían de pronto manipularse el mercado para que suman demasiado los costos, eso sería, en cambio, no deseable, ¿no?, para el consumidor, ¿sí? Tendremos que buscar un equilibrio
que sea justo, ¿no? La relación que tiene la energía con el cambio climático también es un tema muy relevante en el país, que la comunidad académica investiga y vemos que el consumo de la energía es el mayor causante del cambio climático. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector de la energía. También, obviamente, el sector de la movilidad, al menos el sector del transporte en el país, es responsable del consumo de más del 50% de energía y más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cualquier aporte en esa área es muy deseable en este sentido, Jairo. Así es, pues he podido también revisar alguna información y hay investigaciones, hay un proyecto que se llama ITER, si no estoy mal, de fusión nuclear, que se investiga bastante en Francia, en algunas universidades. No sé qué te parece a ti el tema de la energía nuclear como para poder quizá desarrollarlo en el país. ¿Hay un potencial en eso o a lo mejor los costes todavía no pueden cubrirse por parte del país o no están al alcance en comparación a otros proyectos tal vez? Bueno, sí, es interesante, ¿no? No es una pregunta para nada descabellada. En energía nuclear tenemos dos tipos, ¿no? La fusión nuclear y la fisión. Hasta el momento, tecnológicamente y económicamente desarrollado está la fisión nuclear, son las centrales eh, que existen hoy en día, donde, como bien tú dices, Francia está a la cabeza en proporción de producción de energía eléctrica con energía nuclear, ¿no? Ellos más del 65%, más o menos del 65% de la energía eléctrica la producen con centrales nucleares. Y pues en el país, yo creo que no es descabellado pensar en una central nuclear porque tiene un factor de potencia elevado. Podríamos reemplazar las térmicas con una nuclear, que es una tecnología no emisora de carbono. Sin embargo, los costos son bastante elevados. Sí, puedo decir que más o menos cuesta entre 6.000 y 8.000 dólares el kilovatio instalado. Estamos hablando de que 1.000 megavatios podrían costar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Y con eso podríamos instalar muy posiblemente el doble en geotérmicas. Entonces, yo creo que es interesante, pero para la realidad del país que tiene otras potencialidades, ¿no? Como energía eólica, energía solar, que son más baratas, yo creo que más bien debemos irnos por esas opciones y no tanto por la energía nuclear, ¿no? En este sentido, Ah, y Javier, solamente te acoto ahí, la otra tecnología que está en desarrollo todavía es la fusión nuclear, ¿sí? Es como replicar un sol en una central térmica, ¿sí? Entonces ahí el problema es que debemos generar, ¿sí? Temperaturas tan altas como 1.000.000 de grados para que el hidrógeno pueda fusionarse y formar helio, ¿no? Sin embargo, se han dado grandes avances en los últimos 2 años. Ahí están los chinos compitiendo, ¿no? Con la gente de Estados Unidos y algunos europeos. Y yo creo que una vez que se concrete esto y funcione, va a cambiar totalmente la perspectiva energética del planeta, ¿no? bastante importante y relevante lo que manifiestas, Javier, pues es interesante conocer que desde la academia se está trabajando o conociendo sobre estos proyectos. Ahora, tú que estás en el mundo académico, en la parte de la energía, ¿cómo contribuye en la transición energética sostenible la academia? Y además quisiera saber si es que en el país, en el Ecuador, existe a lo mejor alguna red de académicos que están investigando sobre el tema, porque por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial ya existe un área y se coordina desde un ministerio, pues el poder trabajar en conjunto con algunas universidades en los temas de inteligencia artificial, pero no conozco sobre el tema de transición energética, el tema de energías, que haya trabajos en conjunto, que algún ministerio, por ejemplo el Ministerio de Energía, esté trabajando con universidades en algunos proyectos. No sé, ¿tú qué puedes indicarnos sobre el tema? Bueno, comienzo por el final. Oye, lamentablemente no he conocido que haya un grupo grande, ¿no? Y que esté coordinado con los ministerios, con el área pública acerca de transición energética. Sería muy interesante. Yo creo que sí. Lo que sí habemos, por ejemplo, un grupo de gente que estamos asociados, ¿no? Relacionados en temas de eficiencia energética y energías renovables de manera informal, ¿no? En donde nos contamos cosas, estamos
siempre actualizados de lo que está pasando en el país y en el mundo acerca de estas situaciones, ¿no? Y bueno, y con la primera pregunta, ¿qué se está haciendo la academia con respecto a la transición energética para que sea más sostenible? Yo creo que no solamente a nivel ecuatoriano, sino a nivel global se está haciendo mucho, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos hacer como academia es la difusión de la problemática local y de las opciones existentes que existen para paliar la problemática local. Con la problemática local y mundial estoy hablando del consumo de energía y esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Yo creo que también la academia aporta en capacitación técnica para que nuestros ingenieros tengan la posibilidad, ¿cierto?, de manejar estas nuevas tecnologías. El tema de la conciencia ambiental es muy importante en todos los ámbitos, ¿no?, de las profesiones. Adicional a esto, la investigación e innovación, ¿no es cierto?, tiene un papel fundamental en cuanto en la oferta de energía, es decir, en la generación de energía eléctrica, pero también en cómo gestionar de manera eficiente la demanda. Por otro lado, las nuevas redes eléctricas tienen que tener la capacidad de almacenar energía porque a futuro, y en algunos países ya lo están viviendo, ¿no? Tienen mucha penetración de energías renovables que son intermitentes, que no tienen la capacidad de regular potencia como lo hace una central térmica o como lo hace una central hidroeléctrica que tiene un embalse, ¿cierto? Sube la demanda, abro la válvula, dejo pasar más agua, genero más energía, ¿no? En una central térmica parecida, dejo pasar más combustible, tenemos más potencia. Pero en una solar no puedo decir, oye, sol, asómate más fuerte o viento, pues vente con más fuerza, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces tenemos más energía posiblemente en horas donde no hay suficiente demanda y esa energía no la podemos desaprovechar, sino la tenemos que almacenar. ¿Cómo la podemos almacenar? En baterías o también de pronto hay un concepto interesante que son las hidráulicas de bombeo. Podemos tener dos embalses, el convencional, que es el que está en la parte alta, y podríamos tener un embalse en la parte baja, ¿no? Donde ya sale el agua turbinada, pero no la dejemos que pase, ¿no? Que fluya el agua, sino la embalsamos un poco, digamos, le ponemos en el embalse y luego cuando nos sobra energía, bombeamos agua nuevamente a la parte alta y así estamos almacenando energía, ¿no? De forma potencial. Entonces eso yo creo que lo podemos potenciar. Yo creo que hay un tema que muy posiblemente estamos en deuda en el Ecuador en tema de investigación, que son el tema de las políticas públicas, recomendaciones de políticas públicas, modelos de inversión públicos y privados, ¿no es cierto?, para tener un poco claro el panorama, qué es lo que puede pasar. Eh, Básicamente eso, ¿no? Y en la innovación con la eficiencia energética yo creo que hay que colaborar también con la industria y eso también nos está faltando mucho en Ecuador. Creo, Javier, que de aquí creo que puede nacer algo muy importante, ¿no? Pues que se pueda realizar o exigir o buscar hacer alianzas con el Ministerio de Energía para poder formar este grupo colegiado de académicos que están investigando a lo mejor cada uno por su lado, pero se podría buscar que trabajen en conjunto para poder colaborar y coadyuvar a mejorar este proceso o este proceso de producción, de transición energética en el país. Creo que ahí es algo que se podría ir trabajando y que podría nacer ya desde ahora, ¿no? Me parece bastante interesante. Ahora, Javier, antes de irnos a un tema más personal, digamos así, brevemente, ¿tú has trabajado o estás trabajando en algún proyecto desde la academia, desde la universidad, para resolver estos problemas que se están planteando desde la parte legal, regulatoria o técnica, quizá? Sí, sí, solamente complemento lo que acabas de decir. Parece muy importante indicar que en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética de marzo del 2019 indica que va a existir un Comité Nacional de Eficiencia Energética que va obviamente, a hacer una planificación de lo que se debe hacer en temas de eficiencia energética, ¿no? Y va a contar con una asesoría de un consejo consultivo. Te cuento que hemos estado intentando con un compañero de la universidad formar parte de este Comité Nacional de Consejo Consultivo del Comité Nacional de Eficiencia Energética que está llevando a cabo el ministerio, ¿no? Ojalá se dé este paso importante. Yo creo que desde ahí puede articularse, ¿no?, con la academia, porque incluso la ley orgánica indica que va a haber un fondo, ¿sí?, nacional para esta situación. Entonces, la intención es bastante buena.
esperemos que se lleve a cabo. En cuanto a la pregunta que me hacías, actualmente estamos trabajando en un tema de planificación energética para el desarrollo urbano, ¿no? Como, así como hay los planes de expansión urbana, ¿no es cierto?, en la ciudad basados en, por ejemplo, alcantarillado, etcétera. También deberíamos planificar las ciudades desde el punto de vista energético con base en esos recursos. Es un proyecto que estamos trabajando actualmente en esa situación. Y además de eso, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, hemos hecho varias cosas en el transcurso de estos años. Por ejemplo, hemos estudiado los sistemas de carga de vehículos eléctricos. También hemos hecho un estudio muy interesante acerca de cómo, si es que incorporamos buses eléctricos en la ciudad de Cuenca, cuál debería ser la prioridad de entrada, porque obviamente no podemos hacer el cambio de una sola vez, ¿no? Muy posiblemente irán ingresando de a poco y deberíamos poner esos buses en las líneas más apropiadas con base a la eficiencia energética, tiempos de autonomía, consumo de energía, emisiones de CO2. Tenemos que maximizar el ahorro de emisiones de CO2, por ejemplo. Entonces, esa priorización lo hemos publicado en un artículo científico muy interesante, ¿no? También he trabajado mucho en tema de gestión de la demanda, detectando patrones de consumo para identificar, por ejemplo, cambios en los patrones de consumos de algunos sectores de la red eléctrica de distribución, de transmisión, incluso de ciertos consumidores. Podemos tener la capacidad de detectar anomalías en el consumo de energía. Por ejemplo, podríamos detectar robos de energía o consumos que no son anómalos para poder enviar alarmas a las empresas eléctricas y que tengan la posibilidad de revisar. Tenemos tantos datos, tanta información y a veces pues un operador no se va a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, la idea era esa. Con ese mismo principio hicimos una predicción probabilística de la demanda de energía eléctrica, de tal forma que, por ejemplo, nosotros podríamos saber mañana cuál es la probabilidad de tener un consumo X en una instalación, en un consumidor, en un alimentador de la empresa eléctrica, en una línea de transmisión, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante también. También hemos analizado cuál puede ser el impacto de esta generación de la que estábamos hablando, distribuida en las redes eléctricas de distribución. Hemos analizado también qué pasaría en ciertos segmentos de la red eléctrica del Ecuador, caso real, acerca de el almacenamiento en sistemas eléctricos de potencia con sistemas de baterías ya considerables, ¿no? Como ya se lo está haciendo en algunas partes del mundo. Y es importante también conocer que, por ejemplo, en Galápagos ya hay funcionando ciertos sistemas fotovoltaicos con almacenamiento ya a una escala importante, ¿no? Por ejemplo, en San Cristóbal ya tenemos una planta de este tipo. Hemos trabajado también sobre la energización de comunidades aisladas y las barreras que existen en el Ecuador para incorporar energías renovables en la red, ¿no? Yo creo que esto es básicamente un resumen de lo que hemos hecho en los últimos años y en lo que estamos trabajando actualmente. Un gran trabajo, pues, del que nos indicas, Javier, y de antemano, pues, te felicitamos por el trabajo que desarrollas y el aporte que haces desde la comunidad científica, desde la academia, hacia el desarrollo del país, porque la investigación, eso es lo que hace, ¿no? Proponer, dar propuestas y resultados para que puedan ser implementados por la sociedad y por, obviamente, tomados incluso por las políticas públicas que se puedan desarrollar. Antes de despedirnos, Javier, me gustaría hacer una pequeña pausa para conocer un poco más, ¿no? ¿Qué te llevó a especializarte en la parte de la energía? Pues de formación eres de ingeniero electrónico. ¿Y por qué te fuiste por esa área, no? Sí, a ver, en realidad siempre creo que quise ser ingeniero, siempre me gustó saber cómo funcionan las cosas y conforme estudiaba la ingeniería, siempre se habla de energía, ¿no? Entonces la energía uno se da cuenta que es la que mueve el mundo. eh, Tú ves la importancia, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica en el funcionamiento de todos los sistemas, ¿no?, de toda la tecnología que tenemos actualmente. Y yo creo que hubo una materia clave, una asignatura clave que tuvimos que se llamaba, y que algunas carreras aún la mantienen, que se llama energía y medio ambiente, ¿no? Y yo creo que ahí vimos una problemática ya muy centrada en la realidad de la energía, de qué es lo que podía pasar en el futuro. Yo creo que ahí nació mi curiosidad
o mis ganas de conocer más acerca de las energías renovables, de la eficiencia energética, de cómo trabajar por tener un mundo mejor, cuidando el medio ambiente, cuidando el agua, ¿sí? Y produciendo una energía que sea más limpia, ¿no? Yo creo que siempre fui un amante también de la naturaleza desde pequeño y uno tiene esas ganas, ¿no? De que el planeta se mantenga, siga verde, que nuestros hijos y nietos tengan esa posibilidad de disfrutar un, un mundo verde, ¿no? Un mundo limpio, con ríos limpios, en donde podamos disfrutar de esa naturaleza. Yo creo que ahí nace esa pasión por este campo y luego coincidió, ¿no? Con un tiempo de mi vida en el cual, pues, tuve la oportunidad luego de estar graduado de trabajar en la empresa eléctrica también, en la Centro Sur. Luego de salir de ahí, conocí mucho más del tema eléctrico y, y se dio la oportunidad de salir fuera a estudiar, ¿no? Y cuando veía qué programas existían, encontré pues un programa que me gustó mucho, que es el de la Politécnica de Valencia en España, donde se estudiaba toda la tecnología energética con especialidades en energías renovables, en energía nuclear y en eficiencia energética. Y me gustó mucho el tema de la eficiencia energética, porque es transversal a todo, ¿no? Entonces, luego de estudiar, yo creo que esa pasión se incrementó y bueno, y tuve la suerte de poder volver luego de esa maestría a la Universidad Politécnica Salesiana, porque no tenía idea de ser docente, nunca lo pensé inicialmente, pero la vida da vueltas y a veces el destino hace su papel. Y luego de haber estado acá en la universidad y de trabajar en estos temas, estoy convencido de que fue la mejor decisión que pude tomar. Eso, estimado amigo Jairo. Javier, pues ha sido un placer escuchar tus reflexiones y conocer más sobre cómo la academia está enfrentando este desafío de la crisis energética en el país. Estoy seguro de que este episodio será de mucha ayuda, de utilidad para quienes buscan entender mejor la situación energética de nuestro país. Antes de despedirnos, te dejo con sus últimas palabras y quizás una reflexión sobre lo que estamos viviendo en el país. Bueno, yo quiero enviar finalmente un mensaje de optimismo. Yo creo que en el país, en el tema eléctrico y energético, tenemos una oportunidad muy grande de mejorar. Yo creo que tenemos el potencial para nunca más volver a tener este tipo de crisis. Ojalá pues esto nos sirva para seguir avanzando. Tenemos mucha inversión en el área eléctrica que tenemos que hacer. Eso significa que vamos a tener muchos recursos, tanto financieros como humanos en esta área. Vamos a tener mucho trabajo en este campo. Yo creo que eso va a ser beneficioso para el empleo nacional. Y bueno, como mensaje final, todo lo que hagamos nosotros cuenta, ¿sí? No veamos que la solución lo tiene que dar el gobierno solamente, aunque obviamente tiene que trabajar mucho en eso, pero nosotros podemos hacer lo nuestro también. Entonces, conocer, averiguar qué podemos hacer en casa, qué podemos hacer en nuestros comercios o en la industria por mejorar el desempeño energético, cómo podemos generar nuestra propia energía. Hoy lo podemos hacer, tenemos la oportunidad de hacerlo y yo creo que vale la pena, ¿no? Eso como reflexión final, estimado Jairo. Muchas gracias, Javier, nuevamente por aceptar la invitación a este programa. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Tech Talk. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades, tanto en Instagram como en TikTok. No se olviden de descargar la aplicación de GM7 Digital. Agradecemos también por su apoyo. Nos vemos el próximo capítulo, el próximo episodio. Seguiremos explorando más temas de tecnología que están cambiando este mundo. Hasta la próxima.